Saludos cordiales a todas las personas que en esta oportunidad puedan estarnos visitando por este canal, el cual pretendemos, con la bendición de Dios, divulgar el Evangelio. Le damos gracias primeramente a Él, a nuestro Creador, por permitirnos un día más de vida, por darnos la oportunidad de hablar de su mensaje, ¿sí? Como ese mandato que nosotros tenemos en, en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, como esa ordenanza que hemos tomado. Mateo 28, 18, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles igual que guarden, ¿no?, todas las cosas que Cristo ha enseñado, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros eh, tratamos de llegar a las personas, ¿no? Le damos gracias a Dios por ello, por la vida misma que tenemos, ¿no? Si hoy estoy aquí, ¿no?, es porque Dios permite la vida en nosotros, ¿no? Le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por la salud. Le damos gracias a Dios, ¿no? Y en este medio, en este canal de red social, tenemos la oportunidad de hablar de Jesucristo, de su Evangelio, de las cosas lindas y maravillosas que Él hizo a su paso por este mundo, por esta tierra. Le damos gracias a nuestro Creador. Este es su programa Punto de Vista Bíblico. Soy su hermano en Cristo, Edwin Moreto Zapata, sí, de la iglesia Maranata, de nuestra iglesia en la ciudad de Lima, Perú. Le damos gracias a Dios por ello, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hablar de algunos temas que vamos a encontrar dentro de un testimonio de un joven que, según su relato, dice que es o que ha sido cristiano evangélico y hoy se ha pasado a, al catolicismo. Entonces, en ese relato nosotros vamos a ver eh, o tratar de hacer un análisis de sus mismas palabras que él habla y cotejarlo con lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, ese va a ser siempre nuestro formato, ¿no? De lo que alguien exprese, de lo que alguien diga, ¿no?, sea bien, positivo, acorde con lo que la Biblia dice, nosotros vamos a proyectar ese mensaje, lo vamos a replicar ese mensaje, ¿sí? Para que mucha más gente entre en ese conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero cuando es al revés, cuando hay a lo mejor cosas que se dicen, pero que no son acordes con lo que Cristo nos manda en su palabra, el Espíritu Santo nos demanda en su palabra. Entonces nosotros vamos a ir a poner los límites, ¿no? Decir, mira, esto no es así, esto no es del todo correcto lo que se está hablando, lo que se está diciendo, ¿no? Con el mayor de los respetos, sí, en el amor de Cristo, pero no podemos quedarnos callados en ese sentido, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que dar a conocer el mensaje correcto, porque en la medida que el mensaje sea correcto, en esa medida será la eficacia de ese mensaje en las personas, de ese evangelio. Recordemos que la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Entonces ese poder se manifestará y tendrá su cumplimiento en la medida de que llegue
de manera correcta para una eficacia de ese mensaje en la vida de las personas. Porque recordemos que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es un mensaje espiritual, ¿sí?, que pretende implantarse en nosotros para despertar, ¿sí?, una naturaleza espiritual, o para trasladarnos a una naturaleza espiritual, ¿sí?, en santidad, que se parezca al Creador, que se parezca a Dios. Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Primeramente, lógico, ¿no?, por la redención de nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Nosotros creemos, aceptamos, creemos en ese acto precioso que Él hizo, y entonces todo lo que acontece, ¿no?, relacionado a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo creemos. Y ese mensaje viene a ser, ¿sí?, como ese programa de Dios que nos traslada a nosotros a ese principio, ¿no?, a esa condición primaria en la cual el hombre fue creado, que estuvo cerca de Dios, para lo cual empieza a regenerarnos desde el interior, a regenerarnos desde lo espiritual, para nosotros parecernos, dice la Biblia, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta tener el carácter de Cristo. Entonces, eso en la iglesia evangélica, cristiana evangélica, pretendemos eso, ¿sí?, ir alcanzando esos niveles de fe. No quiero que se confunda la terminología que hoy se usa, ¿no? Niveles de fe, niveles de santidad, agradable a Dios. Entonces, creemos en la eficacia de la palabra, creemos en la eficacia del Evangelio, y por ello, en la medida que ese Evangelio sea más genuino, más verdadero, tendrá la eficacia que promete su palabra, ¿no?, de ser una nueva criatura. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces, tenemos que, de alguna manera, Dios, el Espíritu Santo, nos demanda salvaguardar ese mensaje en los parámetros adecuados y correctos que la misma Biblia estipula para que ese mensaje tenga la eficacia que promete. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo este pequeño testimonio, y de ahí vamos a ir sacando eh, algunas conclusiones, como digo, y cotejarlo respecto a lo que la Escritura nos dice. Vamos a ir viendo. Que paraba el juego y empezaba y tiraba para atrás el video y me rascaba. Vamos a ir viendo este video. Lo tenemos ahora. La cabeza y me rascaba y después recordaba extractos de la entrevista que usted le había hecho conforme a Lutero, y esa catequesis me la dio un montón de veces, la verdad. Y, y empiezo a ver a Luis Toro, que cuando eso a nivel de evangélico los pastores eran comprados, ¿verdad? Eso es lo que se dice en el ámbito evangélico, que no son pastores comprados y son gente que no son preparada y todo eso. Entonces yo nunca me había tomado a Luis Toro en serio. Más sin embargo, podía llegar a pensar eso, pero capaz me respondía las preguntas que yo tenía. Las mismas personas le hacían preguntas y me topo con la Eucaristía, Santi. Para mí fue un coraje que yo decía, no se puede ser más bruto en mi cabeza, no puedo ser más bruto, porque cuando celebramos la Santa Cena, el pastor dice las palabras de la consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y nunca me había detenido a pensar de que por qué lo estaba diciendo. Y me topo con eso, y fue Vamos a, ¿viste ese meme que hace? vamos a ponernos en contexto, ¿no? Este es un joven que, según su relato, dice que es
eh, cristiano evangélico, ¿no? Pero vamos a ir viendo qué es lo que él dice, ¿no? Primero él habla, ¿no? Si alguien que quiera mirar el video, ahí lo buscan en el canal del Señor Rincón Apologético, ahí pueden buscarlo. Pero él dice, ¿no?, que viene de una iglesia pequeña, de este mover pentecostal, ¿no?, de hablar lenguas, muy cerrado, ¿sí?, a un cambio de estructura más bíblica, ¿no? Porque una de las deficiencias de este movimiento, del movimiento pentecostal, al cual yo pertenezco, ¿sí? Si usted a mí me pregunta, yo soy pentecostal, pero pentecostal moderado. ¿En qué sentido? Que creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, creo en los milagros, soy continuista, no soy cesacionista. Entonces, me adhiero al grupo pentecostal, soy pentecostal, pero moderado, ¿no? Entonces, y pretendo, en la medida que demanda el hecho de ser cristiano, estar metido en lo que es la palabra de Dios. Entonces este joven dice que venía de una iglesia pequeña, luego lo que se predicaba en su iglesia a él no le cuadraba, ¿no? Entonces empieza esta como duda, ¿no?, dentro de dentro de su mente, de su corazón, ¿sí? Viene como esa duda, ¿no? Viene como esa duda a lo que él como que reclama un cambio dentro de su iglesia, dentro de su congregación, ¿no? Y es algo en la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta como líderes, como pastores, ¿sí?, como hombres a cargo de una congregación, tener en cuenta cuando hay esta duda en los jóvenes, en algún creyente, tomarlo en cuenta, ¿no? Decía que una de las deficiencias del movimiento pentecostal es eso, una superficial búsqueda de la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces no tenemos argumentos para darle respuestas cuando un joven o cuando una persona tiene dudas o tiene interrogantes. Entonces no tenemos las herramientas que están en la palabra de Dios, ¿no?, que están en la Biblia, pero nosotros no la buscamos porque nuestro vivir la fe, nuestra forma de vivir la fe es muy superficial con respecto a las escrituras, ¿no? No ahondamos, no escudriñamos. Entonces cuando nos toca dar respuestas, no damos las respuestas adecuadas. Entonces este joven empieza una búsqueda, empieza a preguntar, ¿no?, y las respuestas, según él, para él son insatisfechas. Entonces él dice, ¿no?, ¿para dónde miro? ¿Para dónde voy? Si ¿quién me puede dar estas respuestas? Y miren dónde él encuentra respuestas. En la iglesia católica. Pero lo que llama la atención de esto, lo que llama la atención es que él no relata que esa conversión o esa conclusión a la que él llega fue producto de un estudio sincero, sometido a Dios, a la guía del Espíritu Santo para llegar a esas conclusiones. No, él dice que primero miró a este señor, primero vio a él, ¿sí?, y luego se encuentra con un pasaje. Vamos a seguir escuchando. En el cerebro. Yo me quedé y yo, Voy a retroceder un poquito donde él dice que se encuentra con la Eucaristía.
Se encuentra con la Eucaristía. Vamos a Pero retroceder. capaz me respondía a las preguntas que yo tenía. Las mismas personas le hacían preguntas y me topo con la Eucaristía, Santi. Para mí fue un coraje que yo decía, no se puede ser más bruto en mi cabeza. Entonces, él dice que empezó a mirar personas, ¿no? en, en, en el internet, ¿no? Entonces, ese también es una de las razones por la cual pretendemos nosotros alzar nuestra voz, ¿sí? Como creyentes y decir, espera, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice esto, ¿no? Como es lo que ahorita vamos a hablar respecto de lo que le está diciendo. Entonces, en, la, en el internet hay muchas voces, hay muchas modos de entrar a buscar respuestas, ¿sí? Entonces, es necesario que esa respuesta adecuada y correcta de fe, porque estamos hablando de fe, estamos hablando de creer en el Evangelio, de creer en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y el mensaje que Él ha dado. Entonces, en el internet hay muchas respuestas. Entonces, hay que también hablar, ¿no? O contrarrestar aquello que se dice y que a lo mejor no es correcto, con un mensaje correcto. No, que no se malentienda que nosotros somos los verdaderos, o que no hay error, o que pretendemos ser quien tiene la verdad. No, solamente queremos transmitir el mensaje correctamente, el mensaje correctamente de cómo nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. ¿No? Entonces él dice que empezó a buscar respuestas y dice que se encontró con la Eucaristía. Los pastores eran comprados, ¿verdad? Eso es lo que se dice en el ámbito evangélico, que no son pastores comprados y son gente que no son preparada y todo eso. Entonces yo nunca me había tomado a Luis Toro en serio. Entonces en su búsqueda este joven de sus respuestas, ¿no? Empieza a mirar, ¿no? Empieza a mirar a Padre Luis Toro, empieza a mirar a este señor Santiago Alarcón, y así habrá visto a un montón de personas, ¿no? Y en una de esas visitas que él tiene a algún canal, dice que se encuentra con la Eucaristía. Más sin embargo, podía llegar a pensar eso, pero capaz me respondía a las preguntas que yo tenía. Las mismas personas le hacían preguntas y me topo con la Eucaristía, Santi. Para mí fue un coraje. ¿Se da cuenta? Es fácil, es muy fácil dirigir, liderar a un grupo de personas sin conocimiento. Es fácil dirigir a un grupo de personas que no pregunta, que no cuestiona. Pero óiganme bien, pastores, líderes, esta generación que se está terminando, esta generación que está terminando, ¿sí? Fue la última generación a la cual de repente podíamos nosotros dirigir sin preguntar. Las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, las nuevas personas que van a ser parte de la iglesia, van a exigir respuestas, van a preguntarte, van a cuestionarte. ¿Y qué te toca a ti? Te toca prepararte, te toca ahondar, ¿sí? Estudiar la palabra, sumergirte en la palabra para dar respuestas concretas y correctas, ¿sí? No, mucha gente, muchos pastores consideran que los jóvenes tenemos que traerle novedades, ¿sí? Y cuando traemos novedades, entonces tenemos a los jóvenes en la iglesia, pero eso no es correcto. Al joven, ¿no? Y al joven preparado, al joven universitario, al joven que está cursando sus estudios, tenemos que darle respuestas
concretas, pero respuestas de fe concretas. No novedades, no cosas que le quieran llamar la atención, no. El mensaje de la palabra, ¿sí? Correcto, adecuado. Este joven estaba en búsqueda de eso. Estaba buscando, ¿sí? Porque en su iglesia las predica lo mismo, ¿no? Las lenguas, los pataleos, ¿sí? Lo mismo de siempre. Pero él estaba buscando respuesta. Él veía que en eso había algo que no cuadraba. Entonces empezó a buscar respuestas. Porque cuando alguien empieza a tener dudas, ¿no? Alguien empieza a tener dudas, entonces considera que eso no es correcto. Y él empezó, cuando él no encuentra respuestas, empezó a plantearse que su iglesia no era la correcta. Entonces empieza a buscar respuestas. Mira, dice, empezó a mirar a Luis Toro, que aunque él, por el mismo hecho de que ese señor no prestaba credibilidad o no presta credibilidad dentro del mundo evangélico, porque no deja, no es más que un showman, ¿no? Que hace un espectáculo. Entonces, pero aún así, sabiendo esa desconfianza que tenía él, dice que encontraba respuestas en él. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Vamos a seguir escuchando. Que yo decía, no se puede ser más bruto en mi cabeza, no puedo ser más bruto porque cuando celebramos la Santa Cena, el pastor dice las palabras de la... Nunca me había tomado a Luis Toro en serio. Más sin embargo, podía llegar a pensar eso, pero capaz me respondía las preguntas que yo tenía. Las mismas personas le hacían preguntas y me topo con la Eucaristía, Santi. Para mí fue un coraje. No vamos nosotros a acusar directamente el proceder de este joven. No. El joven, ya por su propia naturaleza, le cuesta sumergirse en las escrituras. ¿Sí? Pero cuando falla el líder, cuando falla el pastor, ¿sí? En dar respuesta, cuando los jóvenes que tú tienes a cargo te empiezan a hacer preguntas, tómate las cosas en serio, tómate las cosas con responsabilidad, porque si nosotros no le damos respuesta a nuestros jóvenes, a las personas que tenemos a cargo, no le damos respuestas, ellos van a empezar a buscar respuestas. Y mira dónde encuentra respuesta. No dice, ¿no? Y esto es lo que llama la atención. No dice yo hice un estudio somero, exhaustivo de la palabra de Dios y me topo con esto. No, él dice que escuchó a Luis Toro y se topa con la Eucaristía. Sí, se topa con la Eucaristía. Que yo decía, no se puede ser más bruto en mi cabeza, no puedo ser más bruto porque cuando celebramos los pastores eran comprados, ¿verdad? Eso es lo que se dice el ámbito evangélico, que no son pastores comprados y son gente que no son preparada y todo eso. Entonces yo nunca me había tomado a Luis Toro en serio. Más sin embargo, podía llegar a pensar eso, pero capaz me respondía las preguntas que yo tenía. Las mismas personas le hacían preguntas y me topo con la Eucaristía, Santi. Para mí fue un coraje que yo decía, no se puede ser más bruto en mi cabeza, no puedo ser más bruto porque cuando celebramos la Santa Cena, el pastor dice las palabras de la consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y nunca me había detenido a pensar de que por qué lo estaba diciendo. Y, y me topo con eso y fue como ¿viste ese meme que hace pum en el cerebro? Yo, A veces da un poco de tristeza y también da un poco de coraje. Tristeza porque hay gente a la cual necesita sentir o tener la seguridad de aquel que supuestamente Dios lo ha puesto como su guía,
realmente le dé esa satisfacción en cuanto a preguntas, en cuanto a esa labor pastoral que tiene que hacer, que tiene que llevar a cabo. ¿Sí? Esa es en la parte, decía, que de sentir de coraje, ¿no? De que decir que las personas, ¿no? Si queremos llamarlo directamente, los pastores, los líderes que tienen que cumplir su labor no lo están haciendo, no te están dando respuestas. ¿Cuál es la típica labor, cuál es la típica respuesta que a veces dan o damos, ¿no? Ante una pregunta que cuestiona esa forma de llevar la vida evangélica, dentro del culto, en la oración, en la alabanza? Cuando nos cuestiona, ¿qué decimos? No, tú no lo entiendes porque no estás en un nivel espiritual adecuado. ¿No? O hasta a veces se cataloga de endemoniados a las personas o a los jóvenes o cualquier persona que cuestiona algo, cuando lo correcto es invitarlo, ¿no? A tener una sesión de estudio bíblico adecuado y correcto. Pero ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque lamentablemente no tenemos esa capacidad, no tenemos esa preparación. Por eso de ahí digo que esta fue la última generación que se lideró, ¿no? Esta generación que está terminando, que pudimos liderar con un poco conocimiento por lo mismo que esta generación, ¿no? Teníamos poco conocimiento, pero la nueva generación, los nuevos jóvenes, vienen estudiados, vienen de universidades. Tenemos que darle respuestas concretas. No buscarnos, no vamos a inventarnos respuestas, sino respuestas de fe que la misma palabra de Dios nos da. Entonces este joven empieza a hacer esa búsqueda, ¿no? Decía que da un poco de coraje, que no estamos a la altura, como pastores, como líderes, no estamos a la altura de dar respuestas, ¿verdad? Pero también está la otra parte, ¿no? De que las respuestas, ¿no? Y esa es la parte que causa a veces tristeza, que la respuesta no la encontramos donde deberíamos encontrarla, ¿no es cierto? Si el pastor, el líder, no te da respuesta, mi hermano, mi amigo, vete a la palabra de Dios. Ella mismo da promesa de que se va a encargar en esa búsqueda que alguien tiene de conocer, de tratar de conocer a Dios. Ella misma nos va a llevar a ese encuentro. Dice, ya estáis, Jesucristo, San Juan capítulo 15 dice, ya estáis limpios por la palabra. ¿Sí? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Ustedes ya están limpios, ¿no? Y la palabra es la que limpia. Y aquellos que son limpiados van a llevar más fruto y van a ser más limpiados. La palabra. Pero este joven no empezó a buscar, ¿no? Cuando habla de Luis Toro, podemos nosotros entender que empezó a hacer la búsqueda, ¿no? En redes sociales, en internet. Y termina, dice él, encontrando la Eucaristía. ¿La Eucaristía qué? La Eucaristía católica. La Iglesia Católica, si bien es cierto, es una sede muy antigua, ¿sí? Que se puede rastrear desde la Iglesia primitiva. Sí, se puede rastrear desde ahí la Iglesia Católica. Eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero lo que hoy ofrece la Iglesia Católica no es provechoso para nadie. Espiritualmente no es provechoso. La misma Eucaristía que hoy ofrece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia Católica Romana,
no es provechoso. Sí, él dice, el joven, dice, yo encontré la Eucaristía y, y me doy golpes contra la pared de no haberme dado cuenta que nosotros mismos pronunciábamos la Eucaristía. Pero ¿por qué no vamos? ¿Sí? ¿Por qué no entendemos realmente lo que nuestro Señor Jesucristo quiso dar a entender cuando habló que Él era el pan de vida? Cuando Él dijo que Él era el pan de vida. San Juan capítulo 6. Ahí encontramos toda esta parte donde Él habla, ¿no?, que Él es el pan de vida. Él hace referencia al capítulo 55, perdón, al versículo 55 del capítulo 6 de San Juan, donde dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él dice, wow, ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo no pude darme cuenta que lo que la Iglesia Católica proclama es verdad? Pero ¿qué es lo que proclama la Iglesia Católica con esta doctrina de la Eucaristía? Ellos dicen que cuando el sacerdote consagra la hostia, ¿sí?, ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo, en el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando el católico se come ese pan, se come a Cristo. Mira el contexto, estoy dando el concepto. No te estoy citando el catecismo, pero es lo que la Iglesia Católica concibe, enseña, ¿no?, y proclama. Por eso él dice, wow, me encontré con la Eucaristía, me encontré con esto. Porque su doctrina es que cuando el sacerdote consagra esa hostia, cuando consagra esa hostia, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, y el que lo come está comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Si realmente Jesús quiso enseñar eso, realmente Jesús quiso que nosotros hoy entendiéramos que cuando Él habló de que teníamos que comer su carne y beber su sangre, era eso, que teníamos que pensar que teníamos que comernos a Él. Hay 4 ejemplos más, o 4 relatos más, en el cual Jesús dice yo soy, ¿no? O Jesús dice o se compara a algo, como en este caso dice, ¿no?, este es mi cuerpo, ¿no? En otra parte de la Biblia dice yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino. Y en ninguna de ellas nosotros entendemos que Jesús quiso enseñar que Él era o una puerta, o un camino, o una luz. Todo ello nosotros lo relacionamos a algo espiritual. Todos entendemos que eso es algo espiritual. Lo mismo pasa con este versículo, con todo el relato de San Juan capítulo 6, donde Él dice que es el pan de vida. Es lo mismo. ¿Sí? Dice, ustedes tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre para que tengan vida eterna. San Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él sí está diciendo, tienen ustedes que comerme a mí. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 1 dice que Él es el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra esa palabra, comernos esa palabra, comérnoslo a Él, sí, tenerlo a Él dentro de vosotros, que es la promesa que Él dice.
que el Espíritu Santo morará dentro de nosotros, ¿no? Él tomará, el Espíritu tomará de lo mío y vendrá a vosotros. En otra parte, San Juan capítulo 14 dice que el que guarda las palabras de Cristo es señal que le ama. Y el que guarda esas palabras, dice, el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en él. O sea, el Padre, la misma esencia de Dios, vienen y se depositan dentro del ser humano, dentro del creyente. San Juan capítulo 14, 23 dice, 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, esa promesa de que tenemos que nosotros comernos a Cristo se hace presente cuando nosotros tenemos en cuenta su palabra y ese valor, esa estima que nosotros le demos a su palabra. Cuando nosotros tomamos ello, tenemos a Cristo dentro de nosotros. Todo lo que Él dijo que es, todo lo que Él dijo que iba a hacer por nosotros, al nosotros creerlo e interiorizarlo, nos estamos comiendo lo que Cristo es, lo que Cristo dijo, ¿no? Él dice, no, me encontré con la Eucaristía. Qué bruto he sido. No me he dado cuenta si nosotros mismos proclamábamos en la Santa Cena, nosotros mismos proclamábamos la Eucaristía. ¿Cómo no me di cuenta? ¿No? Porque él dice, ¿no?, que en San Juan capítulo 6, versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero el mismo Señor Jesucristo echa por tierra este pensamiento. Él mismo rompe este pensamiento. Mira lo que dice en San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi carne, la carne, porque Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. La carne para nada aprovecha. ¿Qué aprovecha? Las palabras que Él nos da, el mandamiento, la verdad del Evangelio. Eso es lo que da vida. Eso es lo que cambia, lo que transforma, lo que hace nueva gente, nuevas criaturas, ¿no? Y para ir cerrando, para ir terminando, nosotros como pueblo cristiano evangélico tratamos de vivir lo que la palabra nos demanda o lo que la palabra dice, aún lo más pegado posible. Nosotros creemos que cuando aceptamos a Cristo en nosotros, empieza una transformación espiritual, empieza una transformación, empieza un cambio. Y ese cambio nos acerca a Dios porque nos empezamos a parecer a su Hijo, ¿verdad? En Corintios, en la carta a Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué entiende el cristiano evangélico? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende o qué percibe, ¿no?,
Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros creemos en una regeneración, creemos que el Evangelio es poderoso, creemos que el Evangelio de Cristo tiene el poder de regenerar a las personas, de trasladarlos de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva espiritual, y que eso es evidente, y que eso se evidencia en frutos. Por eso es que vemos a ex drogadictos, ex delincuentes, ex homosexuales, ex prostitutas, porque creemos en esto, creemos en la regeneración por medio del Evangelio, por medio de las palabras espirituales, porque cuando creemos en el Evangelio, creemos que el mismo Dios viene y hace morada en nosotros. Y aquí voy a hacer un paralelo. Y a conciencia voy a hacer una interrogante. Y a conciencia, el que escuche dé la respuesta. ¿Cuántas veces usted católico, cuántas veces usted se comió a Cristo? ¿Cuántas veces usted, según su doctrina de la Eucaristía, que se está comiendo verdaderamente a Cristo, cuántas veces ha experimentado o puede decir, porque yo comí la hostia, hoy soy nueva criatura, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer? Con todo respeto digo esto, pero el mayor porcentaje de católicos va a la iglesia el domingo o el día de la misa, oyen la misa, se comen la hostia, pero siguen siendo las mismas personas. El delincuente, antes de ir a hacer un atraco, se encomienda a algún santo católico, si es posible a una misa, comen de esa hostia, se comen supuestamente a Cristo, pero no está el cumplimiento de 2 de Corintios 5, 17, que dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por eso es que nosotros creemos que esa doctrina es incorrecta, porque no vemos fruto, porque todo lo que la Iglesia Católica enseña es un armazón, un engranaje diseñado solamente para establecer poder, porque es una iglesia elitista. En sus más altas esferas de gobierno es elitista, ¿sí? Porque solamente un puñado de hombres, ¿no?, el Papa a la cabeza, son los que dirigen, son los que tienen el poder total y absoluto. Pero cuando esa institución se ramifica, ¿sí?, hasta su última capilaridad en cuanto a su estructura eclesiástica, que son las parroquias, que son las iglesias en un pueblito alejado, en alguna parte del mundo, sigue siendo elitista. Sigue siendo elitista. Es elitista en sus más grandes esferas de gobierno, en el Vaticano, y es elitista en la última iglesia apartada de la civilización, donde hay una iglesia que se hace llamar católica. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es elitista? Porque si no hay un sacerdote que ellos llaman consagrado, ese pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, según su doctrina. Tiene que obligadamente un sacerdote
decir las palabras mágicas para que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo. O sea que no hay acceso. Ellos han delimitado el acceso a Cristo. Piensa, a lo mejor algún joven como este joven de aquí de testimonio, que está tomando en cuenta o está a lo mejor oyendo a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es elitista. En sus más altas esferas o en su ramificación más pequeña, si no hay un sacerdote, esa hostia no se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vemos en qué parte de la Biblia la exclusividad para llegar a Cristo de un puñado de gente? Dice la palabra de Dios que cuando Él fue crucificado, el telón del lugar santísimo del templo se rasgó en dos. Señal de que ahora ya no hay un limitante, de que no hay un hombre, un intercesor, que ahora cualquiera de nosotros podemos acercarnos a Él en ese cumplimiento de cuando Él habló con la mujer samaritana y dijo: mujer, ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, porque llegará el momento en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y por eso nosotros, los cristianos evangélicos, que hemos creído en el Evangelio de la palabra de Dios, creemos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, no de una institución visible, sino de ese grupo invisible en el cual el mismo Señor Jesucristo sigue edificando. Que Dios lo bendiga. Ha sido punto de vista bíblico. Será hasta otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo.